Buenas, hoy estamos por acá con química. El tema que veremos hoy es mezclas heterogéneas. Ok, vamos entonces a todos darles la bienvenida con una frase que dice así: sueña, pero no te duermas. ¿Qué quiere decir esta frase? Significa que debemos soñar, pero debemos también actuar. Podemos desear muchas cosas con nuestra mente, pero debemos tener acciones que respalden esos deseos. Y la mejor forma en la que pueden alcanzar sus sueños el día de hoy es estudiando mucho para lograr sus metas a futuro. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a recordar nuestro diagrama general de la materia, que está dividido en lo que fueron sustancias puras, que ya estudiamos, elementos y compuestos. Y ahora estamos estudiando lo que son mezclas. Ya la semana pasada estudiamos mezclas homogéneas. Y hoy entonces vamos a dedicar este rato a estudiar lo que son mezclas heterogéneas. Muy bien, vamos entonces a hablar nuevamente de mezclas. Son materiales químicos constituidos por la unión física de dos o más sustancias diferentes, pero dependiendo del tamaño de las partículas de dichas sustancias o la forma en la que se mezclen, se clasifican entonces de diferentes maneras, ¿no? Ya vimos lo que son mezclas homogéneas, hoy vamos a ver entonces lo que son las mezclas heterogéneas. Se observan en las mezclas heterogéneas dos o más fases físicas, es decir, visualmente ya vamos a poder diferenciar las dos fases. Y además se pueden separar por procedimientos y técnicas mecánicas. ¿Ok? Estas mezclas heterogéneas se clasifican en suspensiones y mezclas groseras. Lo que son las suspensiones son muy parecidos a los coloides, solamente que las partículas suspendidas son un poquito más grandes y ya pueden ser vistas con un microscopio. ¿Ok? Vamos entonces a hablar un poquito de lo que son las suspensiones. Una suspensión es una mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo o por pequeñas partículas no solubles, o sea que no se disuelven. En el caso anterior vimos cómo la sal se disolvía en el agua, era una solución. En este caso hablamos de pequeñas partículas que no se disuelven. A esto se le conoce como fase dispersa. Muy bien, fase dispersa, que se dispersan en un medio líquido, que es la fase dispersante o dispersora. Es decir, que la suspensión es igual a una fase dispersa más una fase dispersora. Hablemos un poquito ahora de lo que son las mezclas groseras o exageradas. Son aquellas en las que el tamaño de sus partículas es exagerado y se observa a simple vista. Sus componentes se separan por procedimientos mecánicos muy sencillos, son muy fáciles de separar. ¿Ok? Vamos entonces a ver primeramente acá las mezclas groseras. Tienen algunas características, bien, como son, a ver, presentan varias fases. Los componentes individuales permanecen visibles, claramente se pueden distinguir y se pueden separar fácilmente, muy fácilmente por procedimientos físicos. Y las propiedades físicas y químicas de los componentes se mantienen constantes, es decir, que no cambian. ¿Algún ejemplo? Bueno, por ejemplo, una ensalada es algo muy típico. Yo tengo una ensalada de tomate y cebolla, y el tomate sigue siendo tomate, la cebolla sigue siendo cebolla, y aunque yo lo pique en cuadritos, voy a poder observar fácilmente, ¿no? Y voy a poder separar la cebolla si no me gusta y comerme solamente el tomate, ¿no? Entonces, esos son un ejemplo representativo de lo que son las mezclas groseras. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que son entonces las suspensiones. Las suspensiones presentan las siguientes características. Sus partículas son mayores que las soluciones y coloides. Es decir, que las partículas esas en polvo que están suspendidas en el líquido son más grandes. Y entonces esto hace que podamos observarlas a simple vista. Sus partículas se sedimentan si la suspensión se deja en reposo. Esto es una diferencia bien particular del coloide. En el caso del coloide y las suspensiones, aunque la dejáramos en reposo, ellas no se iban a asentar, es decir, no iba a irse al fondo las partículas, no. Mientras que en el caso de las suspensiones, si la dejamos reposar mucho tiempo, todas estas partículas o sedimentos van a ir al fondo del recipiente y después lo vamos a poder ver.
¿Ok? Los componentes de las suspensiones pueden separarse por medios de centrifugación, decantación, filtración y evaporación. La centrifugación es hacer girar algo rápidamente y entonces se separan las fases. Okay. La decantación es dejarla reposar hasta que baje hasta el fondo. Filtración, hacerla pasar por un filtro. Y la evaporación, calentar hasta que la fase líquida se evapore. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda un poco más. Empecemos con algunos ejemplos de suspensiones. Por acá, como pueden ver, tengo un yogur. Okay. Recuerden que el yogur, o sea, tiene partículas pequeñas suspendidas. Claramente, si lo detallamos en una capa delgada, vamos a ver cómo están los granitos allí. Okay, fíjense cómo tenemos también un jugo, okay, un agua de tamarindo, donde si observamos a contraluz, vamos a observar todas las partículas flotando, ¿no? Y que además, si lo dejamos reposar por cierto tiempo, todas estas partículas de la fruta, del tamarindo, van a bajar. Pasa igual también con el maracuyá. El jugo de maracuyá le ocurre igual. Viene a ser entonces una suspensión. Lo que son entonces estos jugos, bien, son suspensiones. Acá tenemos algunos medicamentos que también son polvo disuelto en agua. Algunos antibióticos se utilizan de esa manera también. Es un polvo, se mezcla con el agua y forma una suspensión que luego nosotros tomamos, ¿no? Estos medicamentos también son suspensiones porque es polvo en líquido y las partículas, ¿ok? Son visibles, pues se pueden ver. Los esmaltes de uña también cumplen con las características de suspensión y otros productos de belleza. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que son las mezclas groseras. Por acá tenemos una sopita. Fíjense cómo se ve su tallarín, el pollo, la zanahoria, todo en agua. Entonces es una mezcla grosera porque a simple vista se ven las partes grandes y diferentes de cada una. Yo puedo tomar con mi mano incluso el pollo y sacarlo, igual que la zanahoria y así. Bueno, fíjense que acá tenemos un frasco con lo que son diferentes tipos de granos. Se diferencia claramente entre ellos. Esto es una roca de granito, son rocas grandes y pequeñas allí, unidas entre ellas por compresión, pero a la final, si tú observas con detalle, vas a ver la diferencia entre los granos. Acá tenemos una ensalada y fíjense esta rica galleta. Es una mezcla, ¿verdad? El fondo, y tenemos las chispas de chocolate que claramente son observables. Entonces esto se le conocen como mezclas groseras porque se ve claramente a simple vista las diferencias, ¿no?, entre las partes que forman la mezcla. Vamos a ver algunos problemas prácticos. Dice así: escribir el tipo de mezcla, solución, coloide, suspensión o mezcla grosera. ¿Okay? Vamos a ver entonces por acá 3 ejemplos. Vamos con el primero. El primero que será, fíjense que es una ensalada, ya lo hemos visto, ¿no? El segundo que será una gelatina. La vimos la semana pasada, así que ya tienen una idea, ¿verdad? Y esto es vinagre. ¿Ok? Entonces tenemos las mezclas groseras, por supuesto, correspondiente a la ensalada. Tenemos el coloide, por supuesto, correspondiente a la gelatina que vimos la semana pasada. Y nos queda la solución, que en este caso viene a ser el vinagre, que no es otra cosa que agua, ¿verdad?, mezclado con lo que es el vinagre en sí. El vinagre no es puro, siempre está mezclado con agua, ¿verdad? Bien, vamos a responder algunas preguntas adicionales para terminar y a ver qué nos dicen por acá. Características principales de las mezclas según el tipo. Vamos entonces a hacer un pequeño repaso de lo que son las características principales de cada uno de los tipos. Bien, para las soluciones, ¿ok? En el caso de las soluciones, cuando las partículas, ¿ok?, están en las soluciones líquidas, estas partículas son pequeñas y no se refleja la luz, por tanto las soluciones son transparentes. Si yo, por ejemplo, disuelvo azúcar en agua o sal en agua, y miro contraluz, no voy a ver ningún tipo de partícula. Es clara, transparente, ¿no? Si el agua es morena, de pronto cambia de color, pero igual sigue siendo uniforme el color del agua. Está en movimiento constante. Esto es una característica que tiene. Yo sé que a simple vista tal vez no se ve, pero esas partículas están en movimiento constante. Y
No se precipitan por la influencia de la fuerza de gravedad, es decir, que si yo dejo reposando un agua con azúcar 1, 2, 3 días, una semana, igual el agua, el azúcar no va a irse al fondo del agua, no, se va a mantener mezclada el agua con azúcar. Esa es una característica de las soluciones, ¿bien? Los coloides son sustancias intermedias entre lo que son las soluciones y las suspensiones, ¿no? A veces con los coloides es difícil porque tienden a confundirse mucho con las suspensiones porque se parecen demasiado. La diferencia básica entre ellas es que las partículas de los coloides son mucho más pequeñas y si yo dejo la mezcla en reposo, las partículas no se van a ir al fondo, ¿ok? Mientras que en las suspensiones sí. Entonces, bueno, los coloides son sustancias intermedias entre las disoluciones o soluciones y las suspensiones. Las partículas coloidales son tan pequeñas que no pueden observarse en el microscopio ordinario. Es decir, que las partículas son tan pequeñas que incluso viéndolas con el microscopio es difícil y viéndolas a contraluz tampoco se van a observar. Ahora las suspensiones. Son partículas con un tamaño mayor, ¿no? A los coloides. Vamos a leer acá. Sus partículas son mayores que las soluciones y los coloides, obvio, lo que permite observarlas a simple vista. Es decir, si yo el líquido lo miro a contraluz, voy a ver las partículas flotando allí en el líquido, como es el caso, como les estaba mencionando, del maracuyá, del agua de tamarindo, ¿ok? Se observan las partículas flotando en el agua, ¿eh? Sus partículas se sedimentan si la suspensión se deja en reposo. Es decir, que si yo dejo allí mi jugo, mi agua, mucho tiempo, se va a ir hasta el fondo todo el sedimento y luego voy a ver en el fondo el sedimento. Eso ocurre con las suspensiones, pero solamente con las suspensiones, con los coloides y las soluciones no ocurre eso. Esa es una gran diferencia entre ellas. Ok, vamos por último con las mezclas groseras. Presentan varias fases. Ok, puede ser sólida, líquida o sólido, pero se ve claramente las diferencias entre las fases. Los componentes individuales permanecen visibles, es decir, obviamente con la vista puedo diferenciar uno del otro por color, por tamaño. Bien, y se pueden separar fácilmente por procesos físicos. ¿Ok? Ya que, bueno, si está una ensalada y todos los componentes se ven claramente, yo fácilmente hasta con mi mano puedo separar un componente de otro. ¿Ok? Entonces, esas serían las características principales. Con esto tenemos información suficiente de lo que son las mezclas, ¿no? Y terminamos el tema de mezclas. Bueno, eso sería todo entonces por hoy. Muchas gracias.